Aleluya, gloria al Señor. Señor les bendiga, amados hermanos. Damos gracias al Señor por este privilegio una vez más. Vamos a estar tocando un tema interesante con respecto a la palabra del Señor, de cómo ir creciendo y caminando en la palabra que escuchamos y la palabra que creemos, para llegar a ese punto donde el Espíritu Santo toma control de nuestras vidas para guiarnos y hacernos crecer, revelándonos su palabra. Vamos a poner un tema a esta predicación: llene y fortalezca su espíritu con la palabra de Dios. Llene y fortalezca su espíritu con la palabra de Dios. Y estaremos abriendo las Sagradas Escrituras en el libro de 2 de Corintios capítulo 3 y en el verso 17. Para la gloria de Dios y en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y dice así: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Una vez más, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El apóstol sigue y dice: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Esta es la palabra más interesante que aparece, y lo puede hacer la palabra del Señor. Somos transformados. Atención a esto. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Está refiriéndose a lo que el antiguo pacto no podía hacer. Pero el entendimiento de ellos, dice, hablando sobre el pueblo de Israel en 2 de Corintios capítulo 3 y en el verso 12, vamos a ver de la sombra de lo que había de venir. 2 de Corintios 3 y verso 12. Así que teniendo tal esperanza, mucha atención, oiga esto, cómo podemos avanzar a que se lleve a cabo esa renovación espiritual. Usamos de mucha franqueza. No podemos estar hablando algo que no está en la palabra de Dios. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él, en el fin de aquello que había de ser abolido. 14. Pero el entendimiento de ellos se embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún, hablando acerca de los judíos, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, hablándole a los judíos, se conviertan al Señor, el velo se quitará. Wow. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. No hay nada que estar investigando más, porque el Espíritu ya nos lo reveló. Así que en el capítulo 4 y verso 1 dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. No desmayamos, seguimos adelante a pesar de luchas, de pruebas, a pesar de todas las cosas que vengan sobre nosotros. Seguimos adelante, atención, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad,
recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. No tenemos, hermanos, que manipular la palabra de Dios para que algo suceda. No se puede. Sino por la manifestación de la verdad. Como el apóstol Pablo mismo dijo que cuando fui a vosotros, él no se presentó con palabrerío de humana sabiduría. Él se presentó con esa palabra espiritual que el Espíritu le estaba dando para que los oyentes fueran fortalecidos, no con la palabra de Pablo ni con palabra humana, sino de la boca del apóstol Pablo salía palabra revelada por el Espíritu. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Estos no han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Estos no están obedeciendo a la palabra de Dios. Estos están haciéndolo como dijo el apóstol Pablo en el pretorio. Algunos predicaban a Cristo por ganancia, otros lo hacían. El apóstol explica claramente cómo se estamos mirando en este tiempo. ¿Por qué predicamos la palabra? ¿Bajo qué influencia la predicamos? Y de verdad, esta palabra que predicamos, la predicamos para que hayan cambios en la vida de la persona. ¿O cuál es la idea? Él está hablando, Pablo, de manipular la palabra. Y usted es testigo de que sí, muchos manipulan la palabra del Señor. Pero dice que entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Atención, lo que estamos predicando en esta tarde es cómo podemos alcanzar ese crecimiento espiritual, para que nuestro espíritu se regocije cuando la palabra de Dios es predicada. Es porque realmente hemos entrado al proceso que nos lleva a sentir la libertad del Espíritu, porque no estamos bajo el viejo pacto, estamos bajo el nuevo pacto, cual nuestro Señor Jesucristo lo selló para nosotros en la cruz del Calvario. Y el verso 5 y dice así: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. No estamos predicando la palabra para que ustedes crean en mí, o para que usted, mi amado hermano y hermana que me esté escuchando, diga: wow, qué tremendo predicador. No, hermano, es la palabra de Dios que predicamos. Así que no hay tal tremendo predicador. Lo que hay es palabra de Dios de crecimiento. El hombre lo que hace es predicarla, puede utilizar las formas que él desea y las que él quiera, pero la palabra es de Dios. Entonces dice: no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Como Señor, dice, aleluya, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Va diciendo, somos seres humanos usados por el Espíritu Santo, más bien dicho, instrumentos en las manos de Dios para predicar su evangelio, no otra cosa. Y el evangelio es el que va a quitar el velo, porque cuando se conviertan a Cristo, el velo les será quitado. ¿Debido a qué? Han creído que Jesucristo es el Señor. El verso 6 dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones cuando creímos, cuando venimos arrepentidos, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Lo que está sucediendo, lo que va a suceder en la vida de alguien que está interesado en conocer la palabra, que está interesado en que a través de la palabra llegará el crecimiento, a través de la palabra del Señor obedecida, llegará esa iluminación. No tiene que andar investigando absolutamente nada, el Espíritu le está revelando. Ahora veamos esto. El apóstol dice en el verso 7: pero tenemos este tesoro, así le llama el apóstol, en vasos de barro. Vaya poniendo atención, hermano, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Qué humildad.
Pablo no está tratando de envanecerse cuando predica el evangelio. Él está mostrando y dice: en este vaso de barro humilde habita el poder de Dios. La excelencia del poder es de Dios, no es de nosotros. ¿Qué somos entonces nosotros? Simplemente siervos que predicamos la palabra. ¿Quién es el que va a producir el cambio en la vida entonces? ¿El predicador? ¿La forma en que lo predica? ¿O la palabra que nos edifica para que produzca cambio en nuestra vida? La Biblia dice que la fe viene por el oír. Y el oír, espiritualmente hablando, por la palabra de Dios. O sea que la fe no crece por cualquier cosa más que es la palabra la que produce fe y esperanza en nuestros corazones. Por eso el apóstol habla claramente de esto. Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Wow. Ahora menciona las cosas que están sucediendo en la vida de cada uno de ellos. Y no por eso dejan de creer lo que el Señor les está enseñando a través del Espíritu. Dice entonces que estamos atribulados en todo. Estamos atribulados en todo. Ahí viene la acción del Espíritu. Mas no angustiados. ¿Está dándose cuenta? ¿Dónde está el crecimiento espiritual? En reconocer quién es Cristo y quiénes somos nosotros para recibir en estos vasos de barro la palabra implantada que puede salvar nuestras vidas. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Ahí está el Espíritu obrando. En apuros. Pero no estamos desesperados. ¿Quién produce eso para que no haya desesperación? El Espíritu. Porque donde está el Espíritu del Señor, ¿qué es? Allí hay libertad. Ahora bien, perseguidos, mas no desamparados. ¿Quién es el que los guarda? Derribados, pero no destruidos. Esto es lo que el Señor nos está mostrando a cada uno de nosotros como creyentes, a quitar los ojos del hombre y a ponerlos en Cristo Jesús, en su palabra, para que esos cambios vayan ocurriendo. Por eso es que muchas veces no logramos entender lo que significa esta palabra, porque no permitimos al Espíritu Santo que nos vaya limpiando para ir recibiendo lo que Él tiene. Ahora escuche esto. El verso 16, 2 Corintios 4 y verso 16. Oiga esto. Por tanto, como ya conocemos bien todo lo que está sucediendo y quién es nuestro ayudador en medio de las cosas que estoy atravesando por servirle al Señor, no por estar metido en el pecado, sino por estarle sirviendo al Señor y querer perseverar hasta alcanzar ver su gloria. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Oiga lo que sucede con nuestro espíritu cuando permanecemos firmes en la palabra de Dios. Este hombre exterior se puede ir gastando. En otras palabras, podemos ir haciéndonos viejos y parece que ya estamos bien desgastados. Pero dice el apóstol que por dentro nos estamos renovando de día en día. Nuestra fe está creciendo, nuestra esperanza se hace más grande. Y aunque miramos que el día se nos acerca, el apóstol Pablo dijo que a Timoteo que ya estaba listo para ser sacrificado. He peleado la buena batalla, he corrido la carrera, me espera un galardón. Él está consciente de haber caminado en obediencia a la palabra del Señor. Ahora escuche lo que sigue acá en este versículo. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente, eterno peso de gloria. No, los problemas entonces que llegan al cristiano por ser obediente a la palabra, por estar en medio de la batalla, permaneciendo firme sin desmayar, que es una leve tribulación. ¿Por qué? Veamos el verso 10. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino que las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero que las que no se ven
son eternas. Esa es la victoria de todo creyente, en estar aferrado y agarrado a la palabra de verdad. No hay ningún problema de decir estoy debilitándome, sino que al contrario nos estamos fortaleciendo. Yo quiero decirle en esta tarde a mi amado hermano, hermana, amiga o amigo que me estás escuchando, más bien dicho hermano, hoy es un día para pasar de ser uno de los muchos que son llamados y llegar a ser uno de los escogidos. Es una decisión tuya. Aquellos que ven este cumplimiento de la bendición y el gozo que el Señor nos da, están conscientes porque cómo el Señor los ha llevado hasta allí. Hoy usted puede pasar de ser uno más de los que oyen la palabra de Dios a uno que entiende, esa es la clave, que entiende y recibe las bendiciones de Dios. Hoy usted, mi amado hermano, puede pasar de ser uno más de los que simplemente oyen acerca de los milagros a ser uno que realmente experimenta las maravillas de Dios. Estamos embelesados. El hermano levantó un muerto, el otro hermano, aquel hace que caiga aceite del cielo, el otro hace que, oh my God, pero ¿qué pasa dentro de nosotros? ¿Por qué estamos mirando hacia afuera? Las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Mucha gente hoy en este tiempo está poniendo sus ojos en los milagreros. ¿Y cómo está tu vida, mi hermano? ¿Cómo está tu obediencia a Dios? ¿Tú qué crees? ¿Que el evangelio es para entretener a la gente? No, Señor. El evangelio de Cristo es poder de Dios a los que creen. Si esto que estoy diciendo no es tu prioridad, seguirás mirando los milagreros y quedarás embelesado como aquel mago cuando estaba Felipe en Samaria. Al ver las grandes señales que hacía, él se quedaba atónito de ver lo que estaban haciendo. Y aunque parece que creyó, no había creído, porque no estaba interesado en que en él y dentro de él ocurriera algo, sino que estaba mirando a su alrededor. ¡Wow! ¡Qué maravilloso este evangelio! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Sí, pero ¿qué ha hecho en tu vida? El simple hecho de tener una Biblia en tu casa no te va a cambiar. No tomes la Biblia como un amuleto. La palabra de Dios no hará nada por usted, sino hasta que ésta pase de su cabeza, de su entendimiento a su corazón y haga llegar esta palabra hasta su espíritu y hasta su alma. No se olvide que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de Dios, filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos, aún lo que usted está pensando hoy acerca de esta palabra, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y dice la Biblia que no hay ninguna cosa creada que no se haga manifiesta delante de él. La palabra nos descubre. Así que entonces, como hijos de Dios, tenemos acceso hasta el trono de su divina gracia con nuestras oraciones. Tenemos la palabra de Dios y tenemos todo su poder disponible en todo momento. Y nosotros, como hijos de Dios, después de haber recibido a Cristo Jesús y creer en sus promesas, quiero decirlo bien claro, no podemos seguir viviendo bajo esas maldiciones generacionales que vienen desde allá de los bisabuelos y se siguen repitiendo todavía en tu familia. La Biblia me enseña en 2 Tesalonicenses 4 y verso 10, prácticamente, que llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Pero una vez que la maldición del pecado, oiga bien, una vez que la maldición del pecado ha sido erradicado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, usted ya se arrepintió, ya vino al Señor. Ahora
llene su vida y fortalezca su espíritu con la palabra de Dios. Cuando esta palabra de Dios ha hecho efecto en tu vida y los cambios están llegando a tu vida y el Espíritu te está guiando a una alabanza, la alabanza va a ser genuina. Si el Espíritu Santo te está guiando a la adoración, va a ser una adoración genuina. ¿Por qué? Porque la palabra te está guiando y te está diciendo lo que Dios desea de nosotros. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Quiero decir esto y tampoco se me vaya a molestar. Usted sigue escuchando. Había un hermanos, decía yo, que lo único que le gustaba en la iglesia era, entre comillas, danzar. Tenía muchos años ya de ser cristiano, pero sus actitudes no cambiaban. Repito, dije, no quiero ofender a nadie, pero quiero explicarlo de esta manera porque es lo que vemos, lo que miramos. No hay cambios en su vida, pero están queriendo entrar a un terreno donde todavía no pueden, no tienen acceso, porque es el Espíritu Santo el que nos lleva hasta la misma presencia del Señor. Él nos guía. Él lo que le gustaba ir a la iglesia, cuando estaban los músicos cantando, él estaba danzando. Terminaba la música, o más bien dicho, la alabanza, y el hombre se iba a su casa bendecido, entre comillas. Y yo quiero preguntarle a usted que me está escuchando, según la palabra del Señor, el Señor Jesucristo fue quien lo dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, si Dios nos da conocimiento de su palabra, es para que podamos adorarle y glorificarle en espíritu y en verdad. Si no me gusta la palabra de Dios, si no hay palabra de Dios en mi vida, ¿qué clase de alabanza puedo ofrecer? Gloria a Dios. Amén. Y es lo que estamos viviendo hoy. Cuando vienen estas pandemias, cuando vienen estas cosas, nos damos cuenta que estas personas no tenían ninguna raíz, no habían echado raíces, ni mucho menos crecimiento espiritual, aunque conocían la palabra, pero intelectualmente, pero no había llegado a sus corazones. Si hubiese llegado a sus corazones, estuviéramos diciendo, como dijo el apóstol Pablo, derribados, pero no destruidos. ¿Quién es el que lo levanta? Pues el Espíritu Santo de Dios. Entonces, yo diría en esta tarde, refiriéndome a lo que dice la Sagrada Escritura, que reemplace sus viejas normas y hábitos pecaminosos con pensamientos de victoria. Ahora viene la pregunta: ¿cómo hacemos para que esos pensamientos de Dios sean nuestros pensamientos? Esto sucede por medio de la renovación de nuestras mentes con la palabra de Dios. Leyendo y meditando la palabra de Dios, eso le permitirá entrar a su destino eterno en el reino de Cristo. La palabra es la que da vida. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Jesucristo les dijo a los discípulos: la palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. Es la palabra de Dios, mi amado hermano. Puse el ejemplo de este muchacho. ¿Qué crecimiento espiritual podía haber solamente danzando? ¿Qué crecimiento espiritual puede haber utilizando la palabra solo para contender? ¿Qué crecimiento espiritual puede haber utilizando la palabra de Dios para mostrarle a otros que yo tengo mucho conocimiento? Eso es lo que acabo de leer aquí, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. La mente tiene un gran control de cómo nosotros vivimos. Cuando comenzamos a pensar de una manera distinta, comenzamos a actuar de manera distinta.
La mente es el lugar donde el enemigo ataca para que pienses que no vales nada. Eso es lo que el enemigo pone. Y como hijos de Dios, nuestras mentes deben de estar siendo renovadas diariamente. Nuestras acciones siguen a nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos, que son guiados por el Espíritu de Dios, nos llevan a glorificar a Dios. Y los pensamientos que no son producidos por el Espíritu Santo de Dios nos llevan a contritar al Espíritu Santo. Por eso la Biblia dice que nos renovemos en el espíritu de nuestra mente. Ahora bien, nuestra conducta cambia. Nuestros pensamientos también deben de cambiar. Y de la única manera, bíblicamente hablando, en que podemos cambiar nuestro destino es cambiando nuestro pensamiento. Efesios 4 y versos 23 y 24. Yo quiero leer esta versión. Usted léala. Y dice: y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en justicia y santidad de la verdad. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, el cual según Dios, o sea, la semejanza de Dios ha sido creado. Pero aquí menciona santidad de la verdad. Espero que ustedes en esta tarde me escuchen claramente. Una vez que el Señor haya roto en usted esa cadena de maldiciones generacionales, yo les llamo así. Voy a repetirlo. Una vez que el Señor haya roto esas en usted, pues, esas cadenas de maldiciones generacionales, su vida se volverá en un continuo proceso de cambios. Escúcheme, hermano, es lo que no sucede. Ya soy cristiano, ya todo se acabó, pero ¿qué pasa con esa conducta? ¿Que acaso no puede Dios cambiarla? ¿Qué pasa con esas situaciones que no queremos abandonar para adentrar a la bendición? ¿Qué pasa con esos modales y con esas situaciones en que así soy yo y nadie me cambia? Pero si somos creyentes, yo quiero decirle, no se desanime. El único que puede llevar a cabo esos cambios, esa transformación de su vida, es el Señor. Entonces nuestro potencial no estará limitado por lo que estamos experimentando. El apóstol dice que no desmayamos. Aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior se va renovando constantemente, día con día. El Señor está haciendo cambios. Permitámosle a Dios que haga cambios. No vivamos la vida cristiana a como cae. No, tenemos un guía y es el Espíritu Santo. Los cambios que se van a producir se mirarán en tu vida. Será diferente, tendrás más gozo. El Señor te llevará a esos lugares espirituales donde nunca estuviste. ¿Y qué fue lo que sucedió? Simplemente reflexionaste a través de lo que la palabra de Dios nos está hablando para que hayan cambios en nuestra vida. La palabra de Dios nos va a mover, nos moverá a esos lugares especiales, nos sacará de la maldición. Ya no seremos personas iracundas. Ahora podemos amar y podemos perdonar, pero ¿quién lo hace? Yo, humanamente hablando, no podría, pero con la ayuda del Espíritu Santo sí se puede. Porque es la palabra de Dios que me invita a que pueda perdonar. Y cuando tomo en serio esa palabra me motiva para poder sacar de mi corazón las cosas
que están afectando mi vida desde hace mucho tiempo. Esas son maldiciones generacionales. Ahora, no nos vamos a sentir derrotados. Ahora somos victoriosos. ¿Desde cuándo? Cuando comencé a descubrir a través de la palabra que yo no puedo vivir de esa manera, ni soy un perdedor, yo soy un hijo de Dios. Y no puedo seguir metido en las mismas circunstancias, como dije al principio y puse a este muchacho de ejemplo. ¿Cómo es que a usted solo le gusta venir a alabar a Dios? Entre comillas, pero le aseguro que usted no está alabándole. Si la palabra no le interesa, es que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Lo que usted está haciendo es entreteniendo su carne, pero su espíritu se está muriendo de hambre, porque la palabra es la que da vida. Ahora somos victoriosos. Y por medio de la renovación de nuestras mentes va a ocurrir una metamorfosis espiritual, cambios. El apóstol los habla en Romanos capítulo 12 y en el verso 2, leo esta versión que dice: no se amolden al mundo actual, no se conformen pues, sino sean transformados, permita que sean transformados mediante la renovación de su mente. Ya no piense así, hombre. Hay tanta gente desconfiada hasta de su propia sombra. Oh my God. Si usted no está empeñado en descubrir que pueden suceder cambios en su vida y el Espíritu Santo sacar de su corazón las cosas que lo mantienen atado al mundo y a la carne, usted va a morir sin Cristo. Usted va a morir en religión, pero jamás pudo disfrutar de las bendiciones que fueron preparadas para usted desde antes de la fundación del mundo, para que nos gocemos en ellas. Imagínate, mi amado hermano, que te sientes aislado de todo y piensas que esa es la manera que tienes que vivir. Imagínate llegar a un culto donde la gloria de Dios se está moviendo de una manera tremenda y la persona recibiendo esas bendiciones que vienen del cielo, y tú con tu corazón cerrado. Llegaste al culto, estuviste en la presencia de Dios y te vas peor, porque no batallaste, la palabra no hizo efecto, no tomaste la espada del Espíritu, y así llegará el siguiente culto y el Señor bendiciendo a su pueblo y tú retirado de las bendiciones. Es que así soy yo, no me gusta meterme con nadie. Es que usted sabe, hermano, dice la Biblia que es así como el monte de Hermón, así es donde derrama el Señor bendición y vida eterna. Así somos los hijos de Dios. Le permitimos a Dios que cambie. No somos perfectos, pero escúchame, amado hermano y hermana, que estás acostumbrado a vivir en esa situación. La Biblia dice que el que comenzó la obra la va a terminar. No es lo que diga la gente, ni piense en la gente de la manera en que tú vives. Es lo que el Espíritu te está guiando para que disfrutes tu vida. A mí no me interesa lo que la gente diga. Aleluya, hay poder en el Señor Jesucristo. Bien, eso dice Romanos 12 y verso 2. Estamos hablando de los cambios que puede ocurrir cuando la palabra de Dios es la fuente de su fortaleza. Repito, si la palabra de Dios no le interesa para nada y todo lo que se predica a usted no le gusta, ¿cómo va a crecer? Si es palabra de Dios, recíbala, mi hermano. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Tienen que haber cambios. Así podrán comprobar, si usted quiere que Dios le cambie, usted va a comprobar dónde estaba, cuál es la voluntad de Dios, la buena, agradable y perfecta. Si no, ¿cuándo lo va a saber? Si usted no quiere contacto con la palabra que puede cambiarle. Amados hermanos, el Señor ya lo hizo. Ahora nos toca a nosotros, y nos toca como creyentes a decidir cómo vivir y las palabras que debemos de pronunciar.
Quizás usted no tiene un léxico extendido, mucho, un vocabulario fluente, pero tiene palabra de Dios. Y cuando hay palabra de Dios, sus palabras alientan, sus palabras motivan, su rostro cambia. Las personas se dan cuenta que usted es cristiana, que usted es cristiano. ¿Por qué? Sus actitudes cambiaron. Ya no es la misma aquella persona toda enojona y criticona. Hoy es diferente porque usted permitió que la palabra le cambiara. El pastor no le puede cambiar, créamelo. Ay, Señor Jesús. Estas son verdades que pueden cambiar nuestra vida. Tú no has nacido para perder. El Señor nos escogió para ser su especial tesoro. Por eso estoy hablando en esta tarde acerca de lo que la palabra puede hacer para cambiar tu mentalidad. Sin Jesucristo, mi propia vida estaba destinada al fracaso. No obstante, por medio del poder restaurador de Jesucristo, comencé a profetizar estas palabras que han traído a mi vida el gozo y las bendiciones que jamás hubiera podido disfrutar. Vivir en una situación de maldición desde que naciste, hombre, y no podías disfrutar el gozo en tu familia. Vivimos en pobreza donde no había ni para comer. Eso es lo que había. Pero sí había brujería, hechicería y otras cosas que a Dios no le agradan. ¿Cómo crees tú que Dios va a bendecir en medio de eso? Hay que abandonar todo eso para venir a la bendición. Si no quieres abandonar esos viejos hábitos que te tienen atrapado o atrapada en la mediocridad, nunca sabrás lo que Dios tenía preparado para ti. ¿Por qué? Porque tu mentalidad está atascada en un pasado que no te trajo ningún bien. Y tu nueva vida en Cristo no la disfrutas hasta que abandones las cosas que te han tenido atada a esa maldición. Dios quiere hacerlo hoy por ti. Permítele a Dios que cambie tu vocabulario y comienza a proferir palabras de victoria. Con razón la palabra de Dios en Oseas 4:6 nos dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Exacto. A través de la Biblia, de la palabra de Dios, yo me he dado cuenta que la gracia de Dios incluye no solamente el perdón de Dios y la promesa de reinar con Él, sino también su capacitación para darnos vida. Este es el Evangelio. Mi vida cambió totalmente de una manera dramática antes de descubrir que es la gracia la que me puede cambiar. Es la gracia la que el Señor me está ofreciendo para adentrar a estas bendiciones. Yo batallaba con muchas áreas de mi vida. Incluso encontraba muchas de las instrucciones de Dios demasiado difíciles de cumplir. Yo pensaba, así como piensan algunos que me escuchan hoy, luchaba con la inferioridad. Yo pensaba que no podía alcanzar esos grados de respeto. Yo pensaba que era menos que todos. Así me consideraba yo. Incluso me preocupaba mucho lo que la gente pensaba de mí. No sé si tú estás en esa categoría, que llegas a pensar que no puedes tener amistades en la iglesia porque tú ya piensas que te van a rechazar. ¿Y cómo sabes si no lo has intentado? Con el hermano fulano no me acerco porque se ve tan enojón el hermano. ¿Cómo sabes si no has intentado acercarte? Si no tienes la intención de conocer lo que hay en realidad en la vida de esta persona. Estoy hablando de la iglesia cristiana. Así que formamos grupos en las iglesias. Y en la palabra del Señor encuentro que de un solo espíritu hemos sido todos bautizados y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Entonces, ¿por qué estamos dividiéndonos y pensando que no somos importantes? Aleluya. Me preocupaba porque no había suficiente fruto espiritual en mi vida. Pensaba que otros eran más espirituales y que tenían acceso
con toda facilidad a la bendición del Señor. Y yo me consideraba que mis frutos espirituales no valían nada, así me sentía. Sin embargo, cuando llegué a entender que ahora yo poseía la naturaleza del Señor en mi vida se estabilizó. Como dice el apóstol Pablo, aún yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante. Las iglesias serían más bendecidas, el poder de Dios se derramaría de una manera tremenda en los diferentes ministerios cuando todos nos pongamos de acuerdo a declarar con nuestra boca que no somos cualquiera, que somos hijos de Dios y que todos tenemos el mismo Padre y que a todos nos ha sido dado el mismo Espíritu. No hay por qué sentirse inferior, ni mucho menos sentirse más grande, simplemente estar en la voluntad del Señor. Esto es la lucha que todos vamos a tener. Sin embargo, ahora que entiendo esto, fluyeron bendiciones en mi vida, se hicieron reales, se pueden disfrutar. Yo comparo esta experiencia de la cual estoy hablando en esta tarde como cuando alguien quiere entrar a descubrir el internet, la computadora. No van a poder hacerlo solamente por tener una computadora. Debe de leer las instrucciones y empezar a desarrollar los programas. Pero algunas veces ni eso podemos hacer. Estoy poniendo un ejemplo. Pero no se me quede por ahí. Siéntese con alguien que es experto para que le dé una orientación de cómo puede comenzar a utilizar algunos programas. Sí se puede, por ahí hay alguien que sabe cómo hacerlo. Usted no, porque usted no nació en la época de la computadora, ni yo tampoco. Así buscamos a alguien que me ayude. ¿Por qué? Es que estoy interesado, quiero aprender a usar esa herramienta. Entonces voy a buscar a alguien que me ayude, que me enseñe. Cuando usted descubra que sí pudo hacerlo, se sentirá entusiasmado. Ahora podrá tener acceso a muchas cosas que todavía usted no entendía. En las cosas del Señor es igual. Permitámosle al Espíritu Santo que nos revele las áreas espirituales que usted nunca ha navegado. Preguntémosle al Espíritu Santo cómo podemos hacer para poder alabar al Señor en espíritu y en verdad. Preguntémosle al Espíritu Santo cómo podemos levantar nuestras manos en adoración y alabanza genuina al Todopoderoso que nos ha llamado. Preguntémosle al Espíritu Santo, aprendamos a vivir en la vida del Espíritu, sumerjámonos en los ríos del Espíritu y luego descubriremos que no era tan difícil como pensábamos, a menos que usted no esté dispuesto a meterse a nadar en las profundidades. Se quedará solamente en la orilla mirando cómo otros navegan mucho más allá. Desde luego yo no soy muy experto en computadoras, ni mucho menos creo que eso es todo. Pero solo se puede avanzar si lo practicas. ¿Qué estaba sucediendo? ¿O qué va a suceder cuando te sientes con alguien para que te instruya? Puedes desanimarte y decir, es que esto es muy complicado. Pero como hay algo que te quema por descubrir algo nuevo, vas a tener paciencia. Muchos se desaniman cuando se habla del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos exige santidad y que abandonemos algunas áreas que la carne son muy afectuosas para la carne. Por eso que el escritor en Isaías 5 y verso 13, hablándole al pueblo de Israel, dice: por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, no buscaron la manera, no quisieron adentrarse mucho más allá para saber qué es lo que Dios quiere que hagamos, por qué Dios nos pide esto. Muchas personas están cautivas, sufriendo derrotas en su vida, porque no poseen el conocimiento del poder de la gracia en sus corazones, en sus vidas.
No quieren introducirse. Para alcanzar, llegar a este conocimiento, vuelvo a repetir, no se esté poniendo los ojos en los predicadores y en los hombres. Qué bonito predica el hermano fulano, qué bueno, pero no es lo que él predica, es la palabra de Dios que estoy obedeciendo y estoy escuchando. Santiago dice, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Es lo que sucede. Yo puedo decir soy espiritual, conozco la Biblia y tengo la autoridad. Yo puedo decir todo lo que quiera, pero allá dentro de mí hay un espíritu que me está diciendo, ¿por qué estás hablando lo que no conoces o lo que no has experimentado? La ignorancia entonces de la palabra de Dios puede ir más lejos de la cautividad a algo mucho más peor todavía. Es ahí donde dice Oseas 4 y verso 6. Allá el pueblo fue llevado cautivo. Pero aquí es Oseas 4 y verso 6, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No tuvieron valor de adentrarse a conocer más las profundidades de Dios. ¿Cuántos creyentes me escuchan en este momento que han naufragado en su fe, intentando agradar a Dios con sus propias fuerzas? ¿Cuántas oraciones dichas sin ningún conocimiento? ¿Cuántos ayunos habremos ofrecido al Señor y no supimos para qué lo hicimos o cómo lo hicimos? Muchos cristianos no están prosperando porque han creído lo que muchos enseñan por tradición o por un cristianismo intelectual sin la unción del Espíritu Santo. Se dijo de unos judíos allá en el libro de los Hechos 17 y en el verso 11, estos judíos eran los judíos en Berea, judíos. Dice que estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra. Oiga, estos judíos recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. El apóstol Pablo le predicaba a los judíos con la palabra. ¿Cuál palabra? Él dice, de acuerdo a las escrituras. ¿Cuáles escrituras? Todavía no existía el Nuevo Testamento y Pablo les predicaba de Cristo de acuerdo a las escrituras. Así que estos judíos de Berea fueron despertados en su espíritu por la palabra que Pablo predicaba. Y leían en la Biblia. Tiene razón el apóstol Pablo. Esto concuerda con lo que dice las Sagradas Escrituras. Eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Eran nobles. Significa, ellos querían que la palabra les hablara, no Pablo. Eso es lo que el creyente de este tiempo tiene, debe y debemos de buscar. Que nos hable la palabra, no el hombre. Quitemos los ojos de los hombres y pongamos qué dice la palabra de Dios. Está escrito en la Biblia. Haga las preguntas, pregúntele a los que están predicando falsa doctrina, ¿dónde dice la Biblia? Tú tienes todo el derecho. ¿O por qué dice esto si en la Biblia no está? ¿De dónde se lo ha sacado? Todos los creyentes maduros debemos de hacer las preguntas, no discutir, sino hacer las preguntas. No tiene la respuesta, la encontró por otro lado, que Dios le bendiga, pero yo sigo creyendo como dice la Escritura. Estos eran más nobles. Una versión más moderna dice así: estos eran de sentimientos más nobles, estaban dispuestos a ser enseñados. El apóstol Pablo llevó a esta persona a comprender la revelación dada por Dios a los que creen. Pero estas personas de Berea tomaron en serio la palabra de Dios. Ellos estudiaron diligentemente las escrituras para validar lo que Pablo les estaba enseñando. Hoy en día, discúlpeme, pero hay muchas personas que ni el tiempo se toman para abrir la Biblia o agarrar un lápiz y mirar si la escritura que el predicador está tocando es bíblica o no lo es. Así que creen todo. Los de Berea no. Muy apóstol Pablo puede ser, muy rabino puede ser Pablito, pero yo voy a ver qué dice la escritura en el Antiguo Testamento para saber si en realidad lo que me estás predicando
está de acuerdo a la Biblia. Yo estoy convencido que el Señor ha dotado con su unción en este tiempo a hombres y mujeres para enseñar su palabra. Pero mi deber como creyente es estudiarla para ver si las escrituras respaldan lo que los predicadores dicen. Dice que en este postrero tiempo algunos apostatarían de la fe. Esos apóstatas conocían la palabra, estaban en la iglesia, salieron de los creyentes, no vinieron de afuera. Un apóstata conoce la palabra, lo único es que un espíritu de error lo está guiando para confundir, no para edificar. El enemigo, dice la Biblia, que se disfraza como ángel de luz y sus ministros como ministros de justicia. Y Pablo le habla a Timoteo que habrán hombres amadores de sí mismos. Dice que estarán allí. Dice, pero tú evítalos, ni te metas con ellos. Porque tú has seguido mi doctrina, tú conoces lo que yo he predicado. Yo no te he hablado mentiras, Timoteo. Tú conoces mi testimonio, Timoteo. Eso es lo que hace que un creyente avance más allá de lo que tiene. No es cuestión de tener religión, sino un conocimiento revelado de la palabra de Dios para sentirme confiado de que el Señor está edificando mi vida. Yo he estado en servicios de iglesias grandes y muy populares. Y he escuchado a hombres hablar unos disparates tan absurdos que en ninguna manera honran el evangelio de Cristo. Oh, pero es que tiene un programa mundial de televisión, so what? Si hay alguien que tiene dinero, pone su programa de televisión y ya. Pero ¿qué hay de la palabra de Dios? No se preocupen por lo que eligen en la vida. Ustedes saben que todas las cosas obran para bien. No se preocupe. Usted es cristiano y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Es lo que ellos dicen. Utilizan las escrituras. O sea, vaya, peque, haga lo que quiera. Usted ya es cristiano, se va al cielo porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. No se preocupen por lo que eligen en la vida. Ustedes saben, todas las cosas obran para bien. No, el pecado no. Las cosas que obran para bien son aquellas que el enemigo te tira y tú las resistes con la palabra. Va a obrar para bien. Las cosas que andas buscando como pecado, desde el momento que pensaste en hacerlo, te derriba. Y eso no obra para bien, porque tú ya estabas en Cristo Jesús. Utilizan estas escrituras, hermano. No hay problema. Usted venga, que el Señor mañana lo perdona. Usted venga y el siguiente día vuelve a hacer lo mismo. Y Dios lo perdona y vuelve a hacer lo mismo. Yo no encuentro en la Biblia eso. Recuerde que somos salvos por gracia. Usted puede pecar. Además, todos somos seres humanos. Ese pastor Hernández legalista, que al caso no fallara a él. Empezamos a conjeturar al que predica y nos olvidamos de lo que dice en la palabra. Cuando estas personas hablan de esa manera, la mayoría en la congregación sonríen y dicen amén, porque les conviene. Ellos piensan que porque lo dice un hombre famoso, tiene lógica. Entonces debemos preguntarnos, ¿por qué batallan tanto con sus vidas? Es que nunca han leído la exhortación que nos hace el Señor en el libro del Proverbios 3 y verso 5. En este proverbio dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No es lo que otros dicen, es lo que realmente el Señor me está mostrando. Ahora bien, si en nuestras vidas se han sembrado semillas corruptibles, voy a ponerlo de otra manera. Si en nuestros corazones se han sembrado semillas corruptibles, porque sus palabras son contrarias a las que Dios dice en las Escrituras,
Pero estas personas reciben esa palabra como evangelio, porque no estudian la palabra de Dios. Amados hermanos, seamos como los creyentes de Berea, ya sea que estemos predicando o que estemos escuchando la predicación. Si está leyendo algunos libros o está asistiendo a lugares donde existe demasiado emocionalismo, usted debe de confrontar todo con la Biblia. La Biblia menciona, mi hermano, probar los espíritus si son de Dios o no. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo es el Señor. Muchos. Voy a poner un ejemplo, pero solo uno. Pero analízalo tú de acuerdo a la palabra de Dios. No más quiero uno nada más, que está bien palpable, de gente que es muy famosa, que grandes iglesias, que por cierto mientras estaban orando y gritando y alabando al Señor, el pastor, según que lo posesionó el Espíritu Santo, y comenzó a ladrar como un perro y a andar en cuatro patas como un perro en medio de toda la congregación. Y luego los otros llamados hermanos también haciendo lo mismo en mi iglesia. Yo no estoy criticando, pero si usted quiere mirarlo, puede mirarlo. Su esposa busca un cinto y se lo pone en el cuello al pastor y comienza a jalarlo alrededor de todos los que estaban allí. Ahora sucede otra cosa, un espíritu de risa, y comienzan todos carcajeándose con los pies hasta arriba, y ahí ese es el culto que estaban haciendo. Yo lo dejo a usted, sea usted juez, no estoy criticando a nadie, pero esas cosas degradan el evangelio de Cristo, porque piensan que todos los cristianos somos iguales, pero no es verdad. El Señor conoce a los que son suyos, y la Biblia dice: y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El dominio del pecado está roto, pero oiga usted lo que afirma el escritor a los Hebreos, Hebreos 12 y verso 28, y dice: tengamos gratitud, seamos agradecidos, hermano, y mediante esa gratitud, sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, con temor, tranquilos. Usted sabe lo que tiene, usted sabe lo que Dios le ha dado. ¿Por qué entonces debo de caer en esas situaciones tan absurdas que en vez de que los oyentes y los televidentes acepten a un Cristo poderoso de autoridad, miran esas payasadas y ellos piensan que es el Espíritu? Mire, quiero decirle una cosa: el Espíritu de Dios es reverente, el Espíritu de Dios es ordenado, el Espíritu de Dios es santo, el Espíritu de Dios no nos lleva a salirnos de lo que el Señor nos está mostrando, pero sí nos edifica para que podamos honrarle con todo nuestro corazón. La gracia, mis amados hermanos, es un don, es un regalo gratuito que nos capacita para servirle a Dios de una manera aceptable. Esta capacitación se ve en primer lugar cuando la palabra de Dios nos transforma a la imagen de Cristo. Esto dice Romanos 8 y verso 29. Para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Jesucristo nunca anduvo tirándose al piso haciendo esas cosas. En la iglesia primera no había tanta desorden, porque el Espíritu de Dios es ordenado. Otra versión dice que para que fuésemos como su propio Hijo, para que su Hijo fuera el primero de muchos hijos. Así que nosotros como creyentes hemos sido cambiados en nuestro interior y pronto reflejaremos esa gloria. Oiga usted lo que dice Romanos 6 y verso 1, y dice: porque el pecado
no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Nomás que el apóstol Pablo dijo que no usáramos esta libertad como libertinaje. Y tampoco podemos decir porque como el pecado abundó, sobreabundó la gracia. No, eso fue antes de venir a Cristo. Según esta escritura, somos libres del poder del pecado. Lea otra vez el verso anterior. Estas son noticias increíbles. La palabra de Dios. La verdad está declarando que la murmuración, la calumnia y la mentira ya no tienen dominio sobre mi vida. Ahora bien, si usted ha creído lo que dicen las Sagradas Escrituras, el adulterio, el sexo fuera de matrimonio, la homosexualidad, la pornografía o cualquier otra impureza ya no le dominan. El odio, la amargura, la falta de perdón, la envidia ya no le controlan. La ira descontrolada, el enojo, el alcoholismo ya no son amos de usted. La desobediencia a las autoridades, incluyendo la terquedad, han perdido el dominio sobre usted. Mírelo de esta manera y yo termino acá. Antes usted y yo éramos cautivos por nuestras propias naturalezas a este tipo de pecados y muchos más. Y éramos incapaces de vivir una vida agradable a Dios, a nuestro prójimo y a nosotros mismos. Jesús llegó y abrió la puerta de la cárcel. Él fue quien rompió la maldición del pecado en nuestras vidas. Usted ahora puede salir de esa cárcel. Usted es libre, usted es un hijo de Dios. Pero ¿por qué algunos batallan? Estas importantes preguntas las responde el Señor por medio de su palabra. Leamos cuidadosamente Romanos 6 y verso 1 en adelante. Y dice así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Pablo dice: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Una muy buena pregunta. Hemos sido bautizados en su muerte. No piense usted solo en el bautismo en agua. La palabra bautizar, de la palabra griega bapto o bautizo, se define como sumergir, inundar, empapar o teñir una tela. Pero en la mayoría de los casos, bautizo se utiliza en la escritura para describir el bautismo en agua. Si usted ya creyó, primero se arrepintió, escuchó la palabra, se bautizó, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, identificándose con Cristo, tenemos que vivir, debemos de una vida nueva, no la misma. Y ya hemos leído la palabra del Señor, que es bien difícil para muchos abandonar las cosas que los detienen para entrar a esta bendición. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, venimos en esta hora, Señor, clamando por ese pueblo que está escuchando. Hemos predicado tu palabra para hacer conciencia en cada uno de nosotros que necesitamos ser honestos con nosotros mismos y permitirte que tu Espíritu Santo, Señor, haga esa obra, que termine esa obra la cual tú comenzaste. Bendiga a cada uno de tus hijos y aquellos que se han apartado de tu camino, Señor, puedan reconocer que solo tú puedes ayudarle. También te pido por aquellos que han estado dudando de tu palabra. Quítales esa venda, Señor, para que puedan ver tu gloria y regocijarse en tu presencia de la manera como tú lo has establecido en tu palabra. Gracias, Señor. Lo pedimos todo en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén.